7:19. Bueno, me emociona esto de recibir amigos, visitantes en el estudio, como también es el caso de Daniel Laud, doctor en Historia, magíster en Ciencias Económicas, magíster en Historia de Venezuela, especialista en Economía Empresarial. Para los medios de comunicación que nos transcriben y a esta hora nos siguen por radio, que también vamos por televisión simultáneamente en vivo, este apellido se escribe Lahoud, Laud. Daniel, qué gusto que estés aquí. Cumpliste la promesa de venir al estudio. Eso es verdad. Encantado de estar aquí contigo, Eduardo. Gracias, Daniel, gracias. Oye, también muy elegante. Hoy en día uno ve a alguien con su corbata, con su saco, y cada vez es menos común, ¿verdad, Daniel? Sí, bueno, la gente seria tiene que visitar a los amigos serios, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Parte de nuestras tradiciones, de nuestro ADN. Bueno, Daniel, hay un refrán por allí, a mi entender un poco chocante, provocador, que dice Venezuela se arregló, ¿no? Sí. Y todos nos hacemos una pregunta sobre lo que puede estar pasando, porque uno ve que desde los más chiquitos hasta los más grandes la gente quiere reactivarse, sube la Santa María, nacen nuevas empresas, la que tiene tiempo trata de volver al juego. ¿Para ti qué está pasando con la economía venezolana? Bueno, fíjate, los países nunca mueren, ¿ok? Qué bien. Eso es fundamental, ¿no? Y bueno, lo que está pasando es sencillamente que estamos reaccionando a lo que nos ocurrió con la hiperinflación y con la pandemia. Y estamos buscando las alternativas para crecer, ¿no? Entonces eso es lo que se está evidenciando en la economía venezolana, ¿no? A mí me contenta mucho porque efectivamente yo conocí una Venezuela mucho más próspera que esta, y entonces me quisiera volverla a ver, por lo menos antes de que me vaya de este plano, ¿no? Y a mí me contenta por eso, ¿no? Y bueno, y hay asomos, ¿no? O sea, el gobierno ha dado algunas señales que son un poquito optimistas, ¿no? Y entonces, claro, eso si se mantiene, ¿ok? Y si efectivamente la gente invierte con fuerza, ¿ok? Este país puede echar para adelante porque tiene muchas oportunidades, ¿no? Y eso también, también tiene que ver mucho con el cambio de sistema, ¿no? O sea, que el gobierno efectivamente cambie de mentalidad y que nosotros vayamos hacia una economía un poco más abierta, mucho más propensa al capital y mucho más propensa a las libertades económicas, pues. Fíjate, Daniel, el tema de las sanciones está vinculado con lo político y lo político influye, va Claro, de la mano en lo económico. claro. ¿Cómo ves tú esta idea, bueno, de que se retomen las negociaciones en México, bueno, para que se abran las compuertas en muchos aspectos? Bueno, eso es una excelente idea, ¿no? Y de hecho yo, viniendo para acá para el programa, te estaba oyendo en tu introducción diciendo precisamente que las negociaciones siempre se hacen cediendo algo, ¿ok? Y el ceder algo no es perder, ¿ok? El ceder algo es entregar algo al contrario para que el contrario también entregue algo a la persona que está negociando, ¿no? Entonces, por eso es que digo que los asomos que hay son asomos que dan cierto optimismo, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y si efectivamente esos asomos son constantes, ¿okay? Y dan señales claras de que el gobierno efectivamente cambió, de que este gobierno no es lo mismo que fue hace 20 años, efectivamente el país puede cambiar, ¿okay? Y yo lo saludo mucho, pues yo quisiera que de verdad cambiara, como te digo, inicialmente en la entrevista, ¿no? O sea, a mí me encantaría que este país estuviese mucho mejor de lo que está hoy, ¿okay? Me encantaría que mis alumnos llegaran con optimismo al salón, ¿okay? Que no llegaran con la mentalidad de me quiero ir del país, sino con la mentalidad de yo me quiero quedar en este país, yo quiero producir y quiero dejar una familia en este país. Nada de eso está pasando en mínima proporción, aunque sea, Hay no tienes posibilidad de leerlo. o por lo menos ahora no hay ¿cómo se llama? La palabra directa, pues el alumno no te dice directamente
es que yo estoy esperando el título para irme. ¿Ok? Pero, pero ellos también están igual que uno, pues. Y, y quizá peor que uno porque ellos son jóvenes, ¿no? Y el joven siempre tiene ansiedad, ¿ok? Quiere resolver las cosas rápido, ¿no? Daniel, hay mucha gente que ve al gobierno hoy en estos pasos como un lobo, tú sabes, con un disfraz de ovejita y teme que Sí. más adelante muestre los dientes. Eh, ¿Hasta qué punto, hasta por un tema de sobrevivencia o de cambio de paradigma, tú piensas que esa tesis del lobo disfrazado de ovejita puede no cumplirse en el tiempo? Bueno, esa tesis pudiera cumplirse, ¿ok? Eso sí pudiera pasar, ¿no? Pero también pudiera no cumplirse, ¿ok? Y a lo que yo, o sea, lo que yo atribuyo el que no se cumpla es a la inteligencia. O sea, si el gobierno es lo suficientemente inteligente para entender que a él le conviene más, ¿ok? Dedicarse al gobierno y dejarle la empresa al sector privado, ¿ok? Y permitir que el sector privado crezca y que la economía se reactive y de verdad, este país mejore. Entonces el lobo no está disfrazado de oveja, sino que el lobo se transformó en oveja. ¿Ok? Eso esa sería la señal definitiva, pues que el gobierno diga, y fíjate, en eso también hay asomos, ¿no? Porque recientemente el gobierno anuncia lo de Te lo iba a vender, plantear. vender el 5 y el 10% de algunas empresas que él domina. ¿Qué te parece ese Que, paso? bueno, a mí me parece que eso es excelente, ¿no? ¿Okay? Eso tiene mucha incertidumbre, ¿no? ¿Okay? Y tiene mucha incertidumbre porque cuando tú cedes el 5 o el 10%, tú estás cediendo una parte minoritaria, ¿no? ¿Okay? Entonces, quien va a ser socio tuyo no va a dominar el negocio, tú vas a seguir dominando el negocio. ¿Okay? Probablemente el hombre que tiene, no va a haber uno que tenga 5, van a haber miles de personas que tienen 5, ¿no? Probablemente se ponen fastidiosos, ¿okay? Ujú. Pero el 95 o el 90 sigue mandando. Esa es la realidad de las empresas, pues el que tiene el capital es el que manda. Entonces, pero es una buena señal, ¿ok? Porque es un asomo de, miren, hasta soy capaz de privatizar algo, ¿no? ¿Okay? Esa es una señal excelente, pues. Fíjate, Daniel, desde que vimos, ¿te acuerdas? A Jorge Rodríguez y la comisión de la Asamblea, oye, en el edificio de Fedecámaras allá en el bosque, desde entonces pareciera que debajo del puente de los esfuerzos de diálogo ha pasado bastante agua. Sí. Y ya tú no escuchas a ningún representante gremial del sector privado de la economía diciendo, no nos oye, te dice, oye, nos estamos entendiendo, estamos conversando. Ya tú no oyes al gobierno decir la guerra económica porque tú sabes, pareciera que por Sí, allí bueno, se está sembrando, ¿no? esas son las señales que a mí me hacen tener optimismo, ¿ves? Pero sigo insistiendo, o sea, eso tiene que ser el primer paso de un montón de pasos que hay que dar, ¿ok? Porque como dice el dicho, el caminar se empieza con un paso, ¿no? ¿Ok? Bueno, está bien, ya diste el primer paso, pero vamos con el segundo y el tercero, ¿no? ¿Ok? Porque es importante que efectivamente estas empresas que fueron, algunas de ellas expropiadas, algunas de ellas fueron estatizadas, ¿okay? Se devuelvan al sector privado, ¿okay? Porque el sector privado es el único que efectivamente las puede administrar con criterio de riqueza, ¿okay? Y con criterio de producir un buen resultado para el país. Mira, un ¿Okay? primer paso como la tripartita, ¿qué te parece? No, bueno, Con participación de la OIT. bueno, Hay que ver, ¿no? Porque la gente está diciendo, bueno, ¿qué podrá pasar con el salario, por ejemplo? sí, bueno, eso como lo decimos, son buenas señales, pues, o sea, el que la OIT haya podido hacer sus reuniones en Venezuela con gobierno, con Fedecámaras y con los sindicatos, los representantes sindicales, eso es una buena señal, Daniel, tengo que hacer una pausa. ¿ok? Me dan la noticia de que tenemos el próximo bloque también contigo. Así que, por favor, al regreso, sigues desarrollando Ok. el potencial o la perspectiva de esta tripartita que apenas dio un primer paso. A ver qué puede venir después. Regresaremos. 7:32. Bueno, quedábamos en la parte anterior. Daniel Laúd, doctor en Historia, magíster en Ciencias. Tú sabes que yo siempre destaco, yo cada vez que leo tu currículum, por supuesto, un pequeño esbozo, yo admiro que tú seas doctor en Historia, magíster en Ciencias Económicas, magíster en Historia de Venezuela y especialista en Economía Empresarial. Qué maravilla, además el orgullo con que me hablas de tus hijos que también tienen
méritos académicos. Y esa es la venezolanidad que yo quiero transmitir en lo posible. Daniel, tú estabas poniendo en perspectiva este inicio, ¿no? Este intento de una tripartita. Sí. Bueno, fíjate, la idea de las tripartitas es muy vieja, ¿no? De hecho, curiosamente nosotros mencionamos al Kaiser, ¿no? Ajá. A Guillermo. Guillermo es el que arma la primera tripartita en Alemania, ¿no? Y fíjate, Alemania en esa época, en la época del Segundo Reich, ¿no? Que es el final del siglo XIX, Alemania se echó un empujón terrible en crecimiento económico, ¿no? Alemania estaba atrasada con respecto a Inglaterra, incluso con respecto a Francia. Y bueno, y fue esa voluntad política del Kaiser de unificar Alemania y de crear un arancel común para todos los principados alemanes. Y además, bueno, se dejó asesorar y estableció una suerte de tripartita, ¿no? Donde el gobierno se sentaba junto con los grupos empresariales y junto con los sindicatos, que legalizaron los sindicatos a finales del siglo XIX, y comenzaron a negociar beneficios para los trabajadores, ¿okay? Y bueno, y también oportunidades para las empresas, ¿no? Y gracias a eso es que Alemania abre el siglo XX con un nivel de desarrollo muy importante, ¿no? ¿Okay? Entonces, ese es un ítem que hay que emular, pues, ¿okay? O sea, yo saludo muchísimo el que efectivamente el gobierno haya cambiado esa idea de llamar a eso la trimaldita y de convertirlo de verdad en una institución para hacer la negociación, ¿no? Y otra vez volvemos a la negociación. O sea, la negociación es importantísima en democracia. ¿Okay? La república no se funda si no es a través de negociación, pues. Es más importante la negociación que el voto, muchísimo más importante. O sea, si los sectores que se adversan, ¿okay?, logran acuerdos y dejan de adversarse y el país se enrumba por el camino del desarrollo, bueno, nosotros no le veríamos fin a este crecimiento económico. Mira, hay un asunto que a mí me impacta y que no es simpático para la gente, y es la sobreevaluación del bolívar, en lo que insisten los economistas, que dicen que tú tienes que pagar más que lo que pagas actualmente por el dólar. Eso no es simpático. O que tengas que pagar más por ese quesito importado que puede resultar más económico que el quesito que se produce aquí. Pero además ustedes también nos dicen que la única manera de que se recupere la capacidad de consumo en el venezolano es que se incremente la productividad. Entonces uno ve como que el juego trancado, un círculo vicioso. ¿Cómo debemos interpretar, cómo ves tú las posibilidades de que se destrabe este circuito, este aparente circuito cerrado en el que estamos dando vueltas y dando vueltas? Bueno, fíjate, yo ahí me voy a aprovechar ¿cómo se llama? De mi especialidad en historia, ¿no? Ajá. ¿Okay? O sea, Venezuela en el siglo XIX tuvo problemas muy serios porque la moneda no se respetó de la manera debida, ¿no? O sea, cuando se hace la transición de la independencia a la república, en Venezuela circulaban todas las monedas posibles, ¿no? O sea, se pagaba en táleros alemanes, se pagaba en dólares, se pagaba en francos franceses, se pagaba en marcos. Y bueno, no fue sino cuando llega Guzmán Blanco, ¿okay? Y eso hay que elogiárselo a Guzmán, porque Guzmán fue un hombre excesivamente brillante, que él impone primero una moneda que él llama el venezolano, ¿okay? Y el venezolano es una moneda de oro, ¿okay?, que sería el equivalente de lo que hoy son 100 bolívares, ¿okay? Y ese venezolano estaba pensado en emulación al dólar norteamericano, a la moneda de 20 dólares norteamericanos, ¿okay?, que era la que en algún momento Monagas llamó la morocota, ¿okay?, y que nosotros empezamos a llamar morocota. Y bueno, efectivamente, 5 años después, cuando Guzmán ya no es vicepresidente ¿cómo se llama?, de Falcón, sino que es el presidente de la República, ya en 1873. Entonces él repiensa el asunto, ¿okay?, y dice, bueno, si 20 dólares es demasiado dinero, porque los precios en Venezuela son altos, pero no son tan altos como para que un comerciante reciba una moneda de 20 dólares y devuelto, ¿no?
Entonces vamos a bajarle la denominación a esto, ¿no? Y manteniendo el mismo esquema de los $20, él inventa el bolívar de plata. ¿Okay? Ese bolívar de plata mantuvo su valor desde el momento en que Guzmán lo crea hasta el año de 1973, cuando lamentablemente el Banco Central es estatizado. ¿Okay? Entonces, ¿cuál fue el gran secreto de Guzmán? El gran secreto de Guzmán fue tener un sistema fiscal equilibrado, en el cual el gobierno no gastaba más de lo que recaudaba. ¿Okay? Y además de eso, no afectar a la moneda emitiendo dinero en exceso. ¿Okay? Entonces eso creó una estabilidad de precios impresionante en Venezuela que permitió que ese bolívar tuviese la fortaleza que tuvo, ¿no? Es más, de hecho, a veces hay gente por ahí que dice, no, que el bolívar valía más que el dólar. No, no es cierto. El bolívar y el dólar eran la misma moneda, ¿sabes? Porque el bolívar y el dólar, ambas monedas están inspiradas en el peso fuerte sevillano de los españoles. ¿Okay? De hecho, el simbolito del dólar, que son dos palitos con una S, ¿okay? Es el mismo símbolo que tenía el peso español por detrás, que eran las dos columnas de Hércules con una serpiente. ¿Okay? Oye, primera vez que yo escucho eso. Entonces, qué interesante. Por eso es que a veces en los artículos de opinión yo digo, Venezuela siempre ha estado dolarizada, ¿no? Y entonces algunos alumnos en las clases me preguntan, profesor, ¿pero qué usted dice eso de que Venezuela siempre? Eso no es verdad. Y entonces yo les explico esto. Y les explico, mire, señores, cuando se crea el Bolívar se crea en inspiración del dólar. Y ambos se crean en inspiración del peso fuerte español. ¡Wow! ¿Ok? O sea, es fíjate tú, esa idea consuetudinaria de mantener la tradición monetaria, ¿okay? Es lo que le da fortaleza a los países. ¿Okay? Entonces, bueno, cuando Venezuela se comenzó a dolarizar, yo llamé a ese proceso la dolarización espontánea, ¿no? Y lo llamé dolarización espontánea porque precisamente lo que ocurría era que los venezolanos estábamos buscando nuestra misma herencia monetaria, pues. Eso es lo que estábamos haciendo cuando estábamos buscando el dólar. ¿Okay? Entonces, bueno, yo creo que o el gobierno decide fortalecer el bolívar, ¿okay? Pero fortalecerlo dentro de ese esquema que te estoy diciendo, poco gasto público, poca recaudación de impuestos, ¿okay? Reducción consistente del tamaño del Estado. ¿Okay? Entonces, este país tiene futuro. Tiene un futuro impresionante. Increíble. ¿Okay? Tú sabes que una vez dijo Carlos Fernández en esa silla, hace poco, el presidente de Fedecámara, una frase que a mí me estremeció. Quizás lo lleva a, y tú que eres historiador dirás, bueno, eso no es así, pero me impactó la frase porque él dijo, el problema de Venezuela nunca ha sido el dinero. Me conmovió la frase, porque creo que él da a entender que el problema no ha sido realmente el dinero, sino la manera como lo administramos, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué dices tú? Sí lo fue en algún momento. O sea, Venezuela sale de la independencia muy pobre, ¿no? Entonces ahí sí fue un problema el dinero. ¿Okay? Pero quizás él se está refiriendo a tiempos más contemporáneos, ¿no? Sí, bueno, pero lo que sí es cierto es que incluso esa Venezuela pobre trabajaba y producía y exportaba, ¿sabes? Exportábamos café, exportábamos cacao, exportábamos ganado, ¿ok? Cuando llega Guzmán empezamos a exportar oro, ¿ok? Porque se descubren las minas de Guayana, ¿ok? Y bueno, y cuando llega Gómez empezamos a producir petróleo, ¿no? ¿Okay? O sea, Venezuela nunca se detuvo, ¿okay? Siempre echó hacia adelante, ¿no? Y lo que sí hay que tener bien presente es que el petróleo fue puntal del desarrollo venezolano mientras las transnacionales fueron las que lo extrayeron, ¿okay? Y mientras el gobierno sencillamente se encargaba de recaudar eso que llamaban renta petrolera. Si el gobierno también vuelve a esa óptica de abrir la puerta a las transnacionales y retirarse y replegarse y vivir de la renta petrolera, ¿okay? Sigo insistiendo, Venezuela tiene un futuro impresionante. ¿Tú crees que por ahí va el posible camino que puede abrir esta decisión con Chevron y que vengan otras? Bueno, yo no estoy seguro, pero Mira espero. Lo que dijo Delcy Rodríguez, ¿no? Que sí, podrían venir empresas de Estados Unidos y de Europa. Claro, yo no estoy seguro, pero lo espero. Ya. ¿Okay? Bueno, siempre interesante escucharte, Daniel. Un gran abrazo. Celebramos que vuelvas por aquí y espero que se repita pronto. Daniel Laud, doctor en Historia, magíster en Ciencias Económicas, magíster en Historia de Venezuela, especialista en Economía Empresarial.
Me quedo con esta hermosa frase: los países nunca mueren. Daniel Laúd. Yo recuerdo en La Laguna, en Tenerife, un venezolano que emigró, me dice en una esquina: mira, Venezuela se murió. Es lo más duro, lo más triste que yo he escuchado como venezolano. Y por supuesto no lo admito. Eso no es verdad. No lo admito. Como no. decía el viejo Calcaño, esa mentira no es verdad. Gracias, Daniel, amigos. Regresaremos.